Buenos días a todos. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Entonces, lo que pretendo con con lo que pretendo entonces con este webinar es hacerles una introducción pequeñita de lo que tiene el software Geo 5 para ofrecernos en cuanto a estabilidad general, tanto de taludes hechos o compuestos por suelo, tanto como taludes o macizos rocosos. Entonces, si alguna vez han tenido interacción con el software de Geo 5, pues se van a dar, o se pueden dar cuenta que las interfaces de todos los módulos con los que cuenta este software, pues son bien similares, son muy parecidas. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos a mano derecha, tenemos entonces unos cuadritos con configuración, con entrada de datos y al final una sección de análisis. Esto lo podemos encontrar también en los menús Windows que tenemos a mano izquierda, a la derecha. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces todo lo que se refiere a entrada de datos para pues, los datos que nosotros necesitemos ingresar para generar nuestro análisis. También lo encontramos en la pestaña de entradas y en salidas vamos a encontrar todo el menú de salidas que también tenemos aquí abajito, que es lo que se refiere a la generación de un informe. Esto nosotros lo podremos hacer si contamos con licencia, con una licencia del programa. A mano izquierda podemos encontrar todo lo que sería un menú de visualización. Entonces podemos ver la vista en 2D, podemos verla en 3D. Este 3D, pues como les dije, es únicamente visualización. Los módulos de Geo 5 no permiten realizar análisis en una tercera dimensión. Y también encontramos un menú de anotaciones y donde podemos ingresar cotas, eh, sí, anotaciones pues las medidas que queramos ingresar o puntos de interés. Y también podemos entonces definir lo que serían escalas horizontales y verticales. Listo. Entonces, pues básicamente, como les comentaba, el software Geo 5 pues es bastante intuitivo, es muy amigable con el usuario y pues digamos que uno simplemente con abrir cualquiera de los módulos se puede dar cuenta que pues digamos que la manera de utilizarlo es de arriba hacia abajo, desplazándose por cada una de estas pestañas. Entonces, les voy a explicar un poquito en qué consiste cada una de estas pestañas, en lo que vamos haciendo un ejercicio ejemplo de ingreso de datos. En la pestaña Proyecto, entonces nosotros vamos a encontrar todo lo que se refiere a las generalidades de nuestro proyecto, como qué, como el nombre, si está segmentado, qué parte es, la descripción del proyecto, el cliente, pues a quién va dirigido, el autor, bueno, un ID, fecha, número de proyecto. Si nosotros consideramos que, digamos, esos parámetros de entrada no son suficientes para lo que nosotros queremos especificar del proyecto, yo me voy a templates y le puedo decir que me añada una nueva casilla. La puedo añadir al final o la puedo añadir entre dos casillas ya preestablecidas, parándome en la casilla que le sigue a la que yo quiero añadir. Entonces, por lo menos, yo quiero añadir un checker. Entonces, yo me paro en la pestaña de fecha, sí, en la pestaña de fecha y le doy insertar antes de crear un nuevo tipo de datos locales y le voy a decir que me inserte, sí. Entonces ahí ya cuando yo le dé OK, el datos del proyecto, me va a aparecer el autor y quien lo revisó. Entonces vamos a poner ejemplo, parte 1, sin descripción. Quien revisó, OK, listo. En esta pestaña de proyecto también podemos entonces ajustar el sistema de unidades, depende a qué pues, sistema de unidades vayamos a trabajar. Entonces el programa nos trae el sistema de unidades métrico o el imperial. En configuración voy a editar o a configurar
todo lo relacionado con la normativa y los análisis bajo los que yo quiera generar mi modelo. Entonces, en seleccionar configuraciones vamos a encontrar todas las normativas que están activas para el módulo en el que estemos trabajando en el momento. En administrador de configuración vamos a encontrar todas las normativas disponibles que trae el programa. Entonces, estas que vemos aquí marcadas como visibles son las que vemos en el botoncito de seleccionar configuraciones. Geo5 es un programa oriundo de República Checa, por lo que la mayoría, por no decir que toda su normativa es europea. Sin embargo, pues bueno, para Brasil, en cuanto a normativa latinoamericana, encontramos normas de Brasil y adicional a esto, nosotros podemos en añadir el administrador una norma o editar o configurar la norma bajo la que nosotros estemos trabajando, pues en nuestro caso, no sé, la NSR10. Aquí en añadir configuración al administrador vamos a encontrar entonces todos los módulos de Geo5. Yo puedo establecer una configuración, no sé, digamos como global para todo el paquete de Geo5 o puedo darle solamente estabilidad de taludes y me va a aparecer los parámetros que únicamente me sirven o que puedo modificar cuando vaya a generar un análisis en este software. De manera más resumida, en editar, yo voy a encontrar entonces las configuraciones que voy a manejar para este software, el de taludes. Entonces, en materiales y estándares, bueno, tengo esta opción y en análisis de estabilidad, puedo entonces modificar bajo qué metodología de verificación quiero realizar el análisis de estabilidad del talud. Entonces lo puedo hacer bajo factores de seguridad, análisis límite, de estados límite, perdón, Euronorma, LRFD, si tengo las SP14, si me estoy basando en las SP14, pues bueno. El análisis sísmico, entonces lo puedo hacer bajo la metodología estándar, que es el de trabaja bajo la metodología de Mononovio CAF, o bueno, él ahí tiene otras configuraciones. Nosotros podemos ver, digamos, como la base teórica de todas las configuraciones que nosotros estemos trabajando en el programa, pulsando en el botón F1. Entonces, análisis sísmico, por lo menos aquí nosotros estamos parados al momento de pulsar F1 en análisis sísmico. Entonces, él nos va a aparecer, nos va a mandar de una vez al menú de ayuda en el análisis sísmico, para el análisis sísmico. Entonces, en estándar, él ahí me va a decir, pues, lo que yo debo, o si, con lo que yo debo contar para generar ese análisis pseudoestático para el talud. Entonces, bueno, que el coeficiente horizontal, que el coeficiente vertical, y pues él adicional a eso, para, digamos, alguna de la teoría, él nos regala parámetros que podemos usar. Listo. Podemos entonces también seleccionar bajo qué método de análisis podemos o queremos analizar la superficie de deslizamiento. Entonces, pues para esto él trae activado como predeterminados ARMA, Spencer, Jambu, Morgenstern Price, y pues adicionalmente trae otras tres normativas, otras tres metodologías de análisis. Y también para superficies de deslizamiento circular. Puedo analizar entonces mi talud teniendo en cuenta pues distintas situaciones de diseño, entonces yo puedo editar lo que sería factores de seguridad o coeficientes de reducción para pues distintas situaciones de diseño. Entonces, por lo menos para factor de seguridad cuento con diseño permanente, transitoria, accidental o sísmico, que pues por lo general es 105. De igual manera, el programa, miren que aquí a la derecha, él cuenta con métodos de estabilización para esos taludes, pues en caso de que ellos no sean estables. Y el programa también me permite interconectar este módulo, o bueno, no solo este, sino pues distintos módulos con otros que nos puedan servir para, digamos, complementar ese análisis un poco. Entonces, para este módulo de estabilidad de taludes lo podemos complementar con el módulo de piloto antideslizante. Bueno, adicional a eso, entonces yo debo en configuración ir dándole como ciertos parámetros para que él me genere o me realice un análisis más
no sé, más efectivo pues en base a lo que yo quiera. Entonces, por lo menos yo puedo ingresar los parámetros de los clavos como parámetro del suelo, el rozamiento de los clavos. Entonces, por lo menos miremos que ya cuando vamos a añadir un suelo, él nos va a pedir el rozamiento del clavo en ese suelo. Miren que él también nos va a dar lo que les comentaba ahorita, algunos como parámetros o valores de parámetros en base no sé, al tipo de suelo, cómo se ha perforado ese clavo, sí, y pues él viene con su bibliografía pues bastante definida. Entonces como que no queda uno al aire ahí con esas cositas. Em, si yo puedo entonces ingresar de suelo por debajo, parámetros diferentes del suelo por debajo del nivel freático, pero pues si no le activo esta casilla, igual digamos que el programa me hace internamente esa reducción eh, de esos parámetros o de esas características geotécnicas de los suelos, pues cuando están ya sometidos a la acción del agua. O si escojo una superficie de deslizamiento poligonal, entonces yo puedo, digamos, ingresar lo que sería, no sé, rozamiento entre dovelas, ángulo de fricción entre dovelas, y bueno. Pasamos entonces a interfaces. Yo en interfaces lo que voy a hacer es introducir la morfología, la geomorfología de mi talud. Entonces, yo la puedo ingresar de manera gráfica, haciendo el dibujito sobre la pantalla, o la puedo ingresar mediante coordenadas. También la puedo importar desde un archivo de XF. Entonces miremos que yo le voy aquí a importar en interfaces. Y bueno, yo por aquí no tengo ningún archivo de XF, pero pues él ahí me va a aparecer un archivo para escoger. Pues ya yo deberé darle la configuración que el programa requiera. Entonces vamos a añadir una interfaz de manera textual. Bueno, vamos a añadir tres interfaces. Entonces 0 en X, menos 2.13 en Z, 978 menos 1,82. Eh, entonces, listo, ya añadí mi primera interfaz, voy a añadir la segunda, 19.21, 0.47, 30 y 0.22. Ok, y 0 menos 4.23, 13. Listo. Entonces, digamos que yo ahí limité los bordes de mi talud a 0 y 30, a 30 metros de longitud. Si yo quiero analizar el talud o que el perfil de mi talud no es 30 metros, la longitud total del perfil, sino que la longitud es, no sé, 40, 50, pues yo esto lo puedo configurar en configuración de rangos. Entonces, el rango mínimo de X es 0, el máximo es 30. Y esta profundidad del modelo por debajo del punto más profundo de la interfaz es, digamos, el programa me añade como, digamos, o sea, él no me, él, digamos que él no acaba el análisis a donde yo le puse el último punto de interfaz, sino que él me añade un estrato semi-infinito, por así decirlo, en donde él me quiere decir que pues más abajo del punto que yo, digamos, tomé en mi estudio de suelos o en mi estudio geotécnico,
hay más suelo, que pues ya, pues sí, recomiendo dejarlo así en 5 metros. En suelos, entonces vamos a ir a añadir eh, las características geotécnicas de los suelos que se encontraron pues en ese talud. Entonces miren que él está separado por dos líneas, si por una línea pues. A la parte derecha dice dibujar y en la parte izquierda dice identificación. Entonces, en la parte de identificación nosotros vamos a poner todo lo que corresponde a parámetros geotécnicos de los suelos. Entonces, que el peso unitario, que la fricción, que la cohesión. Y en dibujar vamos a definir cómo podemos ver esos suelos. Entonces, nosotros debemos escoger pues ya un patrón de achurado y un color. Entonces, explico esto porque pues es común ver que la saturación o pensar que la saturación es una característica volumétrica de los suelos. Y no, es cómo vamos a ver o qué tan fuerte vamos a ver ese color de, del achurado. Entonces, nosotros aquí, para este módulo, nosotros podemos introducir valores tanto de suelos o parámetros tanto de suelos como de rocas. Entonces, en cuanto a suelos, podemos introducir los parámetros en términos de Moore-Coulomb. En cuanto a rocas, podemos introducirlos en base a la teoría de Hook and Brown. También podemos introducir los parámetros en base a condiciones efectivas o condiciones totales. Listo, entonces vamos a añadir un par de suelos. Uno, 19, 12 grados de fricción y 4 kilopascales. Saturado. Bueno, olvidé de mencionarles que entonces el programa cuenta con una base de datos en donde nosotros podemos encontrar pues distintas clasificaciones de suelo eh, y pues con sus, digamos, sus parámetros para distintas consistencias, excepto para la consistencia muy blanda, pues por ser un suelo como digamos bastante impredecible, no hay parámetros para ese suelo. También si nosotros contamos con, o que deberíamos contar con estudios o con ensayos de laboratorio, si yo me voy a la clasificación manualmente, entonces yo le puedo decir cuál fue el porcentaje de partículas finas, cuál fue el porcentaje de arenas y de gravas que encontramos en ese suelo, para darle entonces una clasificación y le puedo decir entonces el contenido de humedad, cuánto fue el límite líquido, el límite plástico, para mirar qué consistencia tiene ese suelo. Pues ahí él me genera, digamos, como una clasificación del suelo. Entonces, listo, lo voy a añadir. Y voy a añadir entonces una grava arcillosa de 19 kilogramos. Listo. En cuerpos rígidos, entonces yo puedo tener en cuenta, pues como él dice, digamos, como cualquier, em, no sé, puedo tener en cuenta lo que serían muros de contención o alguna alcantarilla o algún, digamos, elemento rígido que yo tenga, que esté en contacto pues con mi talud o que quiera analizar de manera global con mi talud. Para esto, entonces, yo debo insertar ese cuerpo rígido como una interfase, es decir, o sea, si yo tengo un muro, entonces yo voy aquí a interfaces, añado una y digamos que añado bueno, sí, o sea, inserto pues un murito ahí a modo de interfaz y en cuerpos rígidos, entonces yo lo único que voy a hacer es añadirle el peso unitario no sé, digamos, ese concreto que esté conformado mi muro y le doy un achurado y un color ahí para diferenciarlo pues del resto de dibujo. Y en asignar voy a establecerle a cada perfil de suelo el, el tipo de suelo del que está compuesto.
Yo lo puedo hacer aquí en este panel, lo puedo hacer seleccionando el tipo de suelo y seleccionando el estrato, o lo puedo hacer dando clic derecho sobre el suelo y seleccionando entonces el- la clasificación que le quiera asignar. En anclajes, bueno, si yo realicé mi análisis de estabilidad y me di un estable y yo entonces estoy buscando con qué método de estabilización quiero darle una buena, sí, quiero implementarle a ese talud, entonces yo me voy a anclajes, le doy, bueno, los puedo añadir de manera gráfica o los puedo añadir de manera textual. Entonces yo le voy a decir en dónde inicia, bueno, las coordenadas en las que está posicionado, cuál es la longitud libre, la longitud del bulbo, la pendiente. Miren que ahí entonces él me muestra el esquema con todas las dimensiones o todas las, específica pues a qué corresponde cada parámetro de estos. Entonces, la pendiente o el ángulo de usamiento pues es con respecto al eje X por debajo, cuál va a ser el espaciamiento horizontal de esos anclajes y pues la fuerza de tesado que yo le voy a poner. De igual manera, si quiero hacer un anclaje pasivo, entonces me voy a clavos, le voy a añadir textualmente o gráficamente y pues ya deberé ingresarle pues los parámetros de entrada que el programa me pida. Entonces, de igual manera, así como con los anclajes activos, los refuerzos, entonces ya si yo quiero implementar geomallas o geomallas, ya yo deberé pues ingresar los parámetros de la geomalla o pilotes antideslizantes, entonces listo. En sobrecargas, entonces de igual manera, si yo quiero tener en cuenta, no sé, una casa en la corona del talud o una vía en la pata del talud, entonces yo puedo decir que esa carga, esa sobrecarga es de tipo franja, es concentrada, es una línea o es acción del agua. Y pues bueno, ingresarle lo que serían las dimensiones o la geometría de esa carga y la magnitud. En agua, entonces voy a tener en cuenta el nivel freático o la presencia de nivel freático sobre el talud. Entonces, pues voy a tener distintas opciones para representar ese nivel freático sobre el talud. Puedo ingresar la línea de agua normalmente, así, o con coordenadas también. Puedo ingresar un coeficiente R sub U. Em, Puedo ingresar lo que serían datos de presión de poros. Entonces añado yo, digamos, la línea y le pongo tanta presión de poros. Eh, Puedo tener en cuenta o considerar una superficie de succión y pues con el nivel freático y una reducción en ese nivel freático. Y si yo quiero analizar mi talud de manera pseudoestática, entonces me voy a sismo, le voy a analizar sismo y le voy a poner entonces los coeficientes sísmicos horizontales y verticales que me dicte la norma. Entonces, para el caso de Colombia, si no estoy mal, es como 0,13. Para el caso de Bucaramanga, pues no recuerdo muy bien, y 0,06. Entonces, miren que él va a insertar la dirección de ese análisis sísmico siempre como una fuerza desestabilizadora del talud. Yo le pude haber puesto, digamos, aquí menos 0,13 y él me lo va a poner para el otro lado, pero al momento de yo configurar mi análisis, él no me va a dejar porque, pues, digamos que lo correcto a la hora de yo analizar un talud bajo análisis sísmico es buscar la condición crítica de ese sismo sobre el talud. Entonces yo le debo poner la dirección que el programa me tiene ahí configurada. Y en configuración de etapa, pues entonces yo le voy a decir que voy a analizar mi talud bajo una situación pseudoestática. Debemos ser como muy consecuentes con esto. Si yo le doy aquí sismo, le pongo parámetros sísmicos y voy a configuración de etapa y le digo que la voy a analizar bajo la situación permanente, no hice nada en el paso anterior. Entonces lo debo configurar como de acuerdo a la situación de etapa o de diseño que yo quiera trabajar ese talud. Ahora me voy a análisis, entonces en análisis yo debo ingresar una superficie de deslizamiento, digamos como una posible superficie de deslizamiento o un área a la que yo quiera
analizar el talud. Entonces, pues eso no significa que va a ser la situación, la superficie de deslizamiento bajo la que yo voy a diseñar, es como decirle, o es una probable. Entonces, yo le puedo decir si es circular o si es poligonal, y bajo qué método quiero que me lo analice. Entonces, lo puedo decir que me lo analice bajo todos los métodos o bajo un método en específico. Yo primero, entonces, para algún método en específico, yo le puedo definir qué tipo de análisis quiero que me genere. El estándar que va a ser analizar esa única superficie de deslizamiento. eh, para optimización, que es que yo le digo a él que me muestre cuál va a ser la superficie de deslizamiento probable, digo, la más crítica, o búsqueda de grilla, donde él me va a analizar o me va a mostrar distintas situaciones de deslizamiento que puede ocurrir en ese talud. Yo la puedo reemplazar la grilla gráficamente. Bueno, puedo reemplazar gráficamente la superficie de deslizamiento, digo textualmente, entonces yo le voy a dar el centro y el radio del círculo, las coordenadas pues del centro y el radio del círculo, y listo. Entonces vamos a mirar aquí, entonces yo le voy a decir que ahora me lo analice. Bueno, ya, aquí le voy a añadir otra etapa y le voy a decir que me lo analice esta vez de manera permanente. Entonces aquí me dice, vamos a quitarle acá. Le voy a decir entonces ahora que me analice el talud bajo una situación de diseño permanente. Entonces él ahí me va a decir que mi talud es inestable. Y en otra etapa de diseño yo le puedo, no sé, insertar un método de estabilización. Entonces vamos a ponerle pilotes por aquí. Entonces yo, bueno, ya aquí tengo, se los puedo ubicar en base a coordenadas, le puedo decir que es un muro estándar o un muro de doble hilera, que entonces digamos que aquí saldría otra hilerita de pilotes. Le voy a decir que están distanciados a 1 metro de longitud, que el diámetro del pilote es 40 centímetros, y le puedo decir que la distribución de la fuerza, de la capacidad cortante, de la fuerza cortante, es lineal. Entonces yo aquí en buzamiento le tengo que escoger, digamos, como una razón de incremento a esa fuerza cortante, o le puedo decir que es constante y solamente introduzco la fuerza máxima que me haya dado o que debí, digamos, analizar en el módulo de verificación de pilotes previamente. Entonces yo aquí le doy a analizar de nuevo y ya él me va a decir que entonces con ese pilote yo cumplo en cuanto a estabilidad con ese talud. Entonces lo que les decía, yo puedo eh, de manera paralela, entonces yo puedo realizar ese análisis de verificación de ese pilote en el módulo de programa antideslizante. Bueno, aquí es por el método de análisis utilizado. Entonces vamos a darle, bueno, es por el método de cálculo. Entonces, tocaría mirar qué método de cálculo nos funciona. Eh, Ahora entonces les voy a mostrar un poquito del módulo de estabilidad de rocas. Entonces, a diferencia del módulo, bueno, aquí yo puedo ver, perdón, los resultados detallados. Entonces, por lo menos, él me va a mostrar entonces cuánto fueron mis fuerzas activas, mis fuerzas pasivas, momento estabilizador, digo, deslizamiento, el momento estabilizador, y bueno, ahí. De igual manera, entonces yo puedo generar, aquí olvidé mostrarles también, digamos, yo en configuraciones en compañía, yo le puedo insertar un logo de compañía, un, datos sobre los empleados, los datos básicos de la compañía, pues todo eso me va a aparecer en el informe que yo puedo generar aquí en la impresora.
Entonces él me va a mostrar toda la configuración que yo ajusté anteriormente. Entonces miren que ahí me va a mostrar aquí, entonces miren que él me muestra todas las etapas de construcción que yo haya generado. Entonces recuerden que yo primero generé una etapa de construcción, o una etapa de manera estática, luego una etapa, digo, de manera pseudoestática donde me cumplió, luego de manera estática donde no me cumplió y luego que introduje pues el piloto antideslizante. Entonces él ahí me va a dar todos los resultados con los que yo haya generado pues para el análisis. Eh, ¿Se puede importar topografía en interfaz? Sí, sí, a través de archivos de XF se puede importar. Aquí yo le doy. Lo que pasa es que no tengo, no sé, es que aquí no tengo ningún archivo de XF, pero sí, el programa deja. Entonces, bueno, ahora el módulo de estabilidad de rocas. Entonces, a diferencia del módulo de estabilidad de taludes, yo aquí debo introducir ya la posible falla o la falla o la superficie de deslizamiento de ese macizo. Entonces, pues sin embargo, si nosotros, digamos, queremos predecir una superficie de deslizamiento en el modo para algún macizo rocoso, entonces pues digamos que se han dado casos en los que se ha logrado, en los que se logra o es como digamos un hack del programa, que nosotros podemos utilizar el módulo de estabilidad de taludes y pues darle configuraciones de rocas a los suelos, darle parámetros de rocas a los suelos, perdón. Entonces, bueno, lo que les comentaba, la interfaz es la misma para para todos los módulos. Entonces, aquí hay como una herramienta que nos ofrece el programa. Entonces, que yo tengo proyecto, le doy copiar datos del proyecto acá en el módulo que yo estaba trabajando anteriormente. Y aquí le voy a dar pegar datos del proyecto y él pues ya me va ya digamos que es un paso que me puedo ahorrar. En configuración, entonces yo puedo analizar, bueno, entonces miremos que acá en la metodología de análisis solamente puedo cambiar la metodología de verificación, entonces ya no voy a trabajar, ya pues puedo trabajar con factores de seguridad o estados límites o bueno, lo que yo quiera. Y de igual manera configurar entonces bajo qué parámetros o este, bajo qué valores de factores de seguridad o bajo qué valores de coeficientes de reducción voy a trabajar o bueno, en lo que yo quiera, como quiera yo, entonces ahí configurar entonces la metodología de verificación. Y le voy a dar OK. Puedo analizar taludes de roca sometidos a superficies de deslizamiento plana que sufrieron entonces también superficies de deslizamiento poligonal o cuña de roca, donde entonces ya vamos a mirar el deslizamiento con respecto a una red estereográfica de Smith. ¿Sí? En terreno, entonces igual que como vamos como en el de taludes, vamos a introducir entonces la morfología del talud. Miren que entonces va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, como muestra aquí el esquema. Y bueno, le voy a dar a añadir entonces, debo añadir mínimo 2 de estos parámetros y los demás digamos que él me los calcula automáticamente. Yo le voy a decir que tiene una inclinación de 70 grados el primer tramo y 5,85 de longitud total. Mi segundo tramo tiene 120 grados de ángulo de inclinación y 2 metros de longitud total. Mi tercer tramo tiene 50 grados de ángulo de buzamiento y 7,78 de longitud total. Y el cuarto tramo tiene 10 grados y 12,19 metros. Ya ahí me queda la superficie del talud en roca. Entonces, bueno, yo voy a decir que mi talud está conformado, bueno, puedo introducir entonces los parámetros bajo teorías de Moore-Coulomb, de Barton-Bandis y de Hook-and-Brown. Entonces, lo que les decía, nosotros aquí tenemos entonces el menú de ayuda. Él nos va a mostrar entonces, miren,
Los rangos aproximados de los parámetros del criterio dado por Morculón para los suelos seleccionados se escriben así. Entonces él me va a dar en base a qué tipo, o a la clase, a la clasificación de la roca, entonces cuál va a ser cada uno de los parámetros que se necesitan. De igual manera, para Barton Bandis, encontramos, pues, digamos, una teoría, pues, bien definida, y para Houghton Brown también, entonces, tenemos parámetros, tenemos listo. Entonces, yo voy a escoger aquí Morculón y le voy a decir que tiene 15 kilómetros metro cúbico, 36 grados de fricción y 15 kilopascales de cohesión. Entonces, como les comentaba, este programa no me optimiza o no me dice qué superficie de deslizamiento probable va a tener ese macizo. Entonces, yo debo definirla. Le voy a decir entonces que está ubicada a 1 metro en X y a 2 metros en Z con un ángulo de buzamiento de 46 grados. Puedo analizar o puedo tener en cuenta grietas de tracción sobre ese macizo, entonces yo le voy a decir que no tiene, o sea, que es completamente vertical y que está ubicada a 9 metros, perdón, y que está ubicada a 9 metros del eje X, y aquí me aparece mi grieta de tracción. Le puedo dar entonces propiedades a esa superficie de deslizamiento, como si fuera lisa, fuera ondulada o fuera escalonada. Entonces, pues ya ahí nosotros tendremos que introducir los parámetros de cada escaloncito que se va a formar en esa superficie de deslizamiento. Bueno, también entonces vamos a tener en cuenta efecto del nivel freático. Uy, vamos a tener en cuenta entonces el efecto del nivel freático, podemos tener en cuenta. Entonces lo podemos considerar con base solamente en la grieta, en la superficie de deslizamiento, o tener en cuenta entonces también parámetros o efecto de agua sobre la grieta de tensión. Entonces aquí pues básicamente vamos a introducir puras alturas. El programa nos va a decir entonces con respecto a qué punto, o también podemos introducir presiones de poros en la superficie de deslizamiento o en la superficie de deslizamiento y la grieta de tensión. En sobrecargas, entonces de igual manera como en el módulo de estabilidad de taludes, si yo quiero introducir, no sé, una vía que pasa por acá, una vía que pasa por acá, en fuerzas, entonces yo le voy a dar aquí, le voy a decir qué tipo de, de sobrecarga es, pues con respecto a su geometría, o qué tipo de acción genera, entonces puedo, digamos, no sé, simular un accidental y decir que aquí había una vía y que se chocó un auto, entonces para ver si ese talud aguanta un choque de un auto, entonces ahí podemos tener como varias cositas en cuenta. En fuerzas aplicadas, pues ya serían fuerzas sobre la cara del macizo. Entonces yo puedo introducir, no sé, un pendón o un paso de un puente peatonal, o sí, lo que yo quiera considerar ahí haciéndome, digamos, una fuerza desestabilizadora en la cara de ese talud. Y de igual manera, si mi talud es inestable, pues yo puedo modelar una serie de anclajes. Igualito, analizarlo de manera pseudoestática, configurar la etapa y generar el análisis. Entonces, bueno, aquí me dice que mi estabilidad de talud de roca no es satisfactoria, pues dio menor el factor de seguridad que estábamos trabajando. Y bueno, cuando esto pasa, yo le puedo dar en detalle, entonces él me va a decir, él me va a mostrar cuánto fue la masa de esa talud de roca o de esa roca que se deslizó. Y, eh, y bueno, digamos, demás parámetros de esa masa de roca deslizada. El programa me proporciona, digamos, un cálculo de anclajes. Si yo le doy en calcular fuerza requerida de anclaje y yo le pongo, no sé, normalmente los anclajes están o un ángulo
una dirección, esto, sí, como bastante usada para esos anclajes son 15 grados, entonces él me va a decir que yo debo incluir un anclaje de 120,45 kilonewton por metro, por cada metro de anclaje que yo introduzca. Le puedo decir si va a ser activo o si va a ser pasivo, y entonces miren que él va a cambiar el, el valor de la fuerza de anclaje. Entonces, a ver, digamos que yo quiero, vamos a introducir esos anclajes que me dice él. Entonces, yo voy a poner un punto aquí, que es como un puntico bien, como por decirlo que es como el más alejado de la superficie de deslizamiento. Y bueno, le puedo entonces poner una medida de aquí hasta ese punto. O sea, yo voy a saber que mi anclaje, ay, perdón, yo voy a saber que mis anclajes deberán ser mínimo de 3,94 metros. Entonces, ahora voy a ir a una segunda etapa, perdón. Me dice entonces para un anclaje pasivo de 285,30 kilonewton metro. Me voy a ir a crear una segunda etapa y le voy a crear unos anclajes. Entonces va a poner aquí. Ay, no lo puedo. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Eh, Esto está más o menos por el punto 3. Bueno, vamos a ponerlos ahí. Entonces, digamos que está en X, más o menos como a 3,5 metros. Ya él me calcula automáticamente en Y. Lo va a poner que es de 5 metros de anclaje a 15 grados. Un espaciado de 1 metro, pasivo de 285. Entonces ya él ahí me va a decir que mi análisis es satisfactorio. Yo todo esto lo puedo de igual manera, entonces llevar a un informe donde yo analice todas esas situaciones donde yo imprima todas las situaciones anteriores que planteé. Yo puedo añadir imágenes, entonces yo quiero que no sé que se vea esta imagen. Yo le doy a añadir gráfico, le puedo cambiar el nombre a la imagen, le puedo añadir escalas, puedo añadir una grilla. em, Miren, coordenadas del punto final del anclaje. Bueno, ok. Entonces voy a mi informe y me va a aparecer la nueva imagen. Aquí me aparece la imagen. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que puede hacer el módulo de estabilidad de rocas. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a cualquiera de los dos módulos. El muro de doble hilera sería como un trincho. Sí, sí, Cristina, sería como un trincho. Muchas gracias por esa pregunta. Estuvo chévere. Una pregunta, ¿cómo se representaría un cuerpo de gavión en el modelo? Julián, como les está explicando al principio, entonces debemos introducir, pues sería para el módulo de estabilidad de suelos. En el módulo de estabilidad de rocas no podemos tener en cuenta eso. Pero yo debo introducir ese gavión como una interfaz. Entonces, el módulo de estabilidad tal vez. Ya contesto. No, cada módulo viene por aparte.
Entonces, sí, Julián, el módulo debes introducir, digamos, como la geometría de ese muro como una interfaz, como si fuera, no sé, un estrato más. Y luego, ya sea que introduzcas los parámetros del suelo, del material del muro, pues como parámetros geotécnicos de cualquier suelo, o en cuerpos rígidos, le introduces simplemente el peso unitario a ese gavión. Entonces, si ya no hay más preguntas, les vamos a dejar una encuesta de satisfacción. Agradecemos mucho que la contesten para tener en cuenta mejoras para para las próximas conferencias. Y espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes esta conferencia, que les guste mucho el programa, que se interesen mucho por él. Este 13 de febrero se va a estar dictando un diplomado donde vamos a tener en cuenta pues muchos otros de los módulos de estabilización o de contención que tiene Geo 5. Vamos a hablar de muros, vamos a mirar pues por lo menos en el caso de las rocas, otros tipos de superficies de deslizamiento. Y bueno, ese muro de doble hilera estaba en anclajes, clavos o refuerzos. Estaba en pilote antideslizante, Cristina. Bueno, entonces sin más que decir, espero que haya sido una experiencia chévere para ustedes mirar un poco de lo que tiene de lo que tiene Find por ofrecernos en cuanto a Geo 5. Espero que haya sido pues mucho de su interés y nos estaremos viendo en futuras ocasiones.